Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Avanza en el Senado de los Estados Unidos la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Ayer por la tarde, ya en comisiones de salud, educación y trabajo, pasó el tema en todas estas comisiones. El día de hoy se aprueba por 89 votos a favor, 10 en contra este tratado, y con ello, pues aquí en nuestro país la Secretaría de Economía adelanta que los ajustes a las leyes para el TEMEC deberán quedar antes de que termine el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en abril. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Macario Esquetino, Luis Miguel González, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús, un logro para México este tratado. ¿Qué es lo que procede ahora? Falta Canadá, es cierto, ¿y qué es lo que sigue para la instrumentación del mismo? Bueno, falta Canadá, como ya lo dijiste. En Canadá no tenemos el menor temor de que esto se descarrile, porque los dos partidos mayoritarios lo apoyaban desde la campaña para las elecciones generales que tuvieron, lo apoyan. Pero por razones de procedimiento se van a apegar, algo que en teoría podrían acortar, pero no lo van a hacer, se van a pegar a sus tiempos, que es 21 lecturas. Cuando se reinicie el Parlamento a fines de enero, tendrán que tener 21 lecturas, 21 días. Y entre todo eso, y que también hay sábados y domingos y demás, eso se nos va a ir hasta fines de marzo o incluso principios de abril. Después de ahí, 3 meses después de que los tres países acaban su ratificación y se notifican mutuamente el proceso, 3 meses más para que entre en vigor. Al mismo tiempo, para que eso suceda, hay cantidad de cosas que México tiene que hacer y que el responsable principal, yo les he pedido, yo siempre he dicho, es la Secretaría de Economía. Esto ya no es parte central de la negociación, es parte, digamos, secundaria de la negociación. Un ejemplo, tenemos los paneles famosos que he festejado y que probablemente hablemos de nuevo, porque yo creo que es lo más importante que sale. Los paneles, ¿cómo funcionan? Es que cuando llega un panel, México escoge panelistas de Estados Unidos escoge panelistas de México, una cosa muy balanceada. Pero para que eso suceda hay que tener listas de panelistas. Y esas listas de panelistas se tienen que producir y acordar por los tres países en estos meses, antes de la entrada en vigor. Y muchas cosas más, reglas de procedimiento acá, detalles importantes en reglas de origen, que se llaman reglas uniformes, una serie de cosas se tienen que hacer. Todo eso hay que hacerlo y la ratificación de Canadá. Pero esto entra en vigor en junio, julio. El tratado da certidumbre, pero estamos frente a un socio comercial muy volátil. ¿Qué se puede pronosticar? ¿Cómo se va a balancear esta certidumbre que nos da el tratado frente a la volatilidad del presidente de Estados Unidos? Estados Unidos, en efecto, tiene un cierto carácter. Siempre han tenido una cierta propensión a que si algo lo consideran prioritario, según su evaluación, según su sistema político y derecho inclusive, se van por esa dirección, así sea unilateralmente. Es un asunto que siempre ha tenido que manejar México, que siempre ha tenido que manejar muchos otros países. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia en primer lugar es que quizás dentro de esa volatilidad general de Estados Unidos, el presidente Trump es especialmente conocido por tener un estilo de gobernar muy personal, de mucha iniciativa propia. No soy crítico, seguro tiene sus pros y sus contras, ¿no? Según quien lo evalúe. No me quiero meter en evaluaciones, pero ciertamente hay esta propensión a tomar iniciativas, como fue con el acero, como ha sido con tantas cosas. El hecho de que este es un tratado que se negoció por instrucciones de él y que él ha clasificado como el mejor tratado de todos los tiempos, a diferencia del Telecán, que era el peor de todos los tiempos, gran magia porque no son tan distantes, eso es un elemento de mayor confianza, no certidumbre, pero mayor confianza. Segundo lugar, los dos partidos lo están aprobando por mayoría abrumadora, cada uno. No es que pase porque uno lo empujó y el otro va a estar picando. Los dos partidos lo pasan. Eso habla de compromiso, ¿no? Por lo menos político. Y finalmente tenemos un tratado muy bueno que, entre otras gracias, el mejor tratado, más preciso en todas partes, y en particular, algo que nunca se logró en el Telecán, no por omisión del lado mexicano, lo tenían muy claro los negociadores, pero Estados Unidos vetó el meter un elemento correctivo que hacía falta
para que en los paneles para disputas Estado-Estado no pudiera un país bloquear la creación del panel. Entonces se quedó con ese defecto de fábrica, se puede bloquear, y en 26 años de Telecán, solamente durante un corto periodo, bajo una Lighthizer de entonces, la representante Susan Schwab, solo en ese periodo tuvieron lugar 3 paneles en total. Y en 26 años, 3 paneles. O sea, no ha habido paneles. No tienes recurso. Si tienes problema con el tomate, o tienes problema con el acero, o tienes problema con el aguacate, o con la uva, vas a discutir con el ministro. Oiga, señor, esto me está causando un problema, no hay derecho, etc. En el fondo estás pidiendo un favor. Es una relación de poder. Ahora tenemos un mecanismo eficaz, balanceado, binacional, para resolver todo. Todo esto aumenta la confianza, aunque nunca se eliminará la posibilidad de que un país tome una medida unilateral. Somos países soberanos. Primero, felicidades por la aprobación. A usted no le tocó todo el proceso, pero sí el cierre, que fue determinante, y qué bueno que ya se aprobó. Pero hay una diferencia de lo que yo me acuerdo en 93, cuando 92, 93, que se aprueba el NAFTA. Genera una ola de optimismo muy grande en México, y aunque el 94 fue un año políticamente muy complicado y llegamos a una crisis, el efecto posterior del NAFTA, los primeros 4 años hasta que llegó la crisis de 2001, fue espectacular. México creció en esa época 6% anual, esos años. Ahora no percibo ese mismo optimismo de parte en general de los participantes de la economía en México. No es que estén oponiéndose al TEMEC, ni mucho menos, pero no lo perciben como este gran impulso económico que fue NAFTA. ¿Usted cómo percibe que esto va a tener impacto en los próximos años? No estamos esperando que nos haga crecer 6%, pero sí. ¿Qué tanto puede tener de impacto en los próximos años? Bueno, una razón por la que hay esa percepción, yo no comparto la percepción. Hay dudas sobre la economía, cuándo se va a reanudar el crecimiento, etcétera, la economía. En la política, pues tenemos un presidente muy popular que está haciendo cambios de fondo que evidentemente tienen que suscitar reacciones, ¿no? Anticuerpos de las partes que se ven afectadas por todo esto. Entonces hay mucha cosa por ese lado. Pero el tratado como tal, yo creo que hay un apoyo amplísimo y una percepción del empresariado de todos los sectores de que esto ayuda. Esto es algo muy importante. Yo creo que sí da confianza. El repunte del peso cuando se anunció, no lo dio ya era esperado, sí. Ya está descontado por los mercados. Lo importante fue lo del 10 de diciembre, cuando se cierra y se firma lo que yo llamo la negociación muy complicada y totalmente sin precedente, inusual, entre los demócratas, los republicanos y México. Nunca nos sentamos los 3 a la mesa, pero es lo que era, ¿no? Es lo que era. USTR, el representante comercial, negociando con ellos y con nosotros, marcando límites, etc. El repunte del peso fue muy notable. El tratado sin duda va a dar una mayor confianza, una excelente base para el crecimiento. El crecimiento se tiene que montar sobre las nuevas bases que ha impuesto el presidente López Obrador. Una mayor, no es que continúe, sino aumenta la prudencia fiscal. Imprudencia fiscal ayuda al crecimiento, una forma fácil de crecer es soltar un poco el presupuesto, pero no queremos ir por ese lado, él no quiere, Arturo Herrera no quiere y por supuesto no debemos, pero sería una forma fácil de empezar a corregir las cosas en el corto plazo. Entonces, sobre esta base de un modelo económico que está cambiando, que está dando más apoyo, más prioridad, sin duda a la empresa, etcétera, pero al pobre, medidas de distribución, etcétera. En esta situación se tiene que retomar el paso, ya se está retomando el paso. Ayer estaba yo viendo cifras de seguridad, por ejemplo, que no es tema en el que yo deba meterme a discutir, pero que presentaba el presidente, creo que en la mañanera, no sé si ayer o antier, que claramente es una curva horriblemente creciente, que ahorita ya está dando la vuelta, ya está plana, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que van a ir creando confianza. El tratado en sí ha sido bienvenido por las fuerzas económicas, por los empresarios, y va a ser una excelente base para que así suceda. Subsecretario, en la parte final del año pasado hablamos mucho de todo lo que tenía que hacer México en lo laboral. ¿Qué otras tareas grandes de, vamos a decir, de carpintería legislativa, de trabajo, tiene que hacer México como consecuencia del TEMEC?
¿En qué otras áreas tenemos que poner No, atención? pues ajustes grandes, en realidad laboral es el área importante, se está creando todo un nuevo mundo en lo interno y también en la relación. Un área en la que tenemos un déficit de legislación, es necesario legislar, es en biomedicinas. Ahí teníamos un gran peligro. No habíamos legislado, nosotros no tenemos legislación, son las medicinas que empiezan a surgir hace que será 15 años, pero que son las punteras en tratamiento contra cáncer, Alzheimer, las medicinas más modernas, basadas en tejidos vivos, en virus. Y la protección que da México es sin base legal. Les aplica la misma que a las medicinas tradicionales químicas, 5 años de protección. Estados Unidos les da 12 años de protección. O sea, le da mucho más atención a la promoción de la investigación. Nosotros le damos más atención al consumo, porque son los genéricos, ¿verdad? Si la protección se acaba a los 5 años, entra el genérico, que es lo único que puede pagar la gente para pagar esas medicinas exóticas modernas. Bueno, pues lo que se había acordado era altísimo, era 10 años. Es el único punto del acuerdo original al que llegamos con el exsecretario Guajardo y Videgaray y yo acompañándolos en agosto de hace ya año y pico. Fue el único punto en el que yo expresé abiertamente mi desacuerdo, ¿no? Aparte de energéticos que cambiamos a fondo. Pero en este yo expresé mi desacuerdo, era muy alto, muy malo para los genéricos. Eso se remedia, desaparece el tema de los genéricos. Ahora ya es oportuno legislar en México. Fuera de esto, yo creo que la tarea fundamental, nada más para terminar eso, perdóname que me tome tiempo, Sí. lo fundamental no son tanto cambios legislativos, sino aprovechar el tratado. Política industrial, sentarse con los empresarios y decir, a ver, este sector que parece ser atractivo y posible para México, ¿qué necesitamos para ganar y no perder? En la automotriz se cambian unas reglas tremendamente nuevas, más duras, que van a traer mucha inversión a Norteamérica. ¿Cómo le hacemos para que sea México y no que México pierda? En acero lo mismo. Entonces tenemos que estar muy avispas, muy activos. ¿Qué pasa en el sector energético? ¿Existe esta visión de que el sector se tiene que abrir? El gobierno dice, no queremos abrir. ¿Cuál es la posición del tratado y qué es lo que hay que apostar en eso? El tratado no crea restricciones nuevas ni oportunidades nuevas en materia energética. El tratado lo que hace es, en materia de oportunidades de acceso y de operación, el tratamiento al inversionista extranjero y nacional, en materia de acceso y de operación, se respeta lo que decía el TPP. Todo esto es discreción del gobierno. El gobierno ha expresado la posición de que por lo menos por ahora se cierran las asignaciones de nuevos campos petroleros, etcétera. Se está buscando más el reforzamiento de Pemex con participación de la iniciativa privada en actividades con Pemex. Esa es la línea que está siguiendo. El tratado no cambia nada. Lo que el tratado hizo, sin cambiar las formas de operación y las cosas que puede hacer el gobierno y que debe hacer el gobierno, lo que hace es establecer en forma categórica y clara la soberanía del Estado sobre el energético, que ya está en la Constitución desde hace 103 años, pero que ahora está en la palabra firmada por tratado de Estados Unidos y de Canadá. Muy importante. Eso es lo que hace. Ahora, a partir de este momento, Jesús Seade se mantiene como subsecretario. Ah, claro. ¿Sí? Sí. ¿No se va a ningún lado? No. No se va a ningún lado. Se acaba esto, el presidente me ha pedido que siga yo muy activo con el TEMEC, siguen necesidades, etcétera. Hay mucho que estamos haciendo en la Secretaría. Yo nunca me he desligado, ¿no?, de temas del trabajo con los consulados. Tenemos 50 consulados y yo soy en realidad el que maneja esa maravillosísima orquesta. Trabajo muy cerca de ellos y ahora lo haremos aún más. El TEMEC ofrece oportunidades muy importantes en defensa de nuestros mexicanos en Estados Unidos, porque las obligaciones laborales que se crean van en 2 direcciones. Y los paneles que no existían y que ahora ya existen, lo que permitió el cambio, que no fue posible en 26 años, fue que ellos lo querían para poder armar casos laborales en México. Y se hace de una forma muy balanceada, muy correcta.
pero lo mismo se puede hacer en defensa de nuestros mexicanos allá, que pueden ser discriminados o trabajo forzado. Entonces hay muchas cosas que seguir haciendo desde la Secretaría. Bueno, pues esperemos tener buenas noticias en ese sentido y en otros más. Don Jesús Seade, su secretario de Relaciones Exteriores, muchas felicidades. Este acuerdo no se hubiese llegado a él, no se hubiese firmado si no fuese por la habilidad y por su capacidad, sin duda alguna, y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Ra. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con cifras del INEGI, en octubre pasado la inversión fija bruta retrocedió 8.67% anual. El instituto explica que este retroceso se debió a la caída en el gasto productivo de la construcción, maquinaria y equipo. De enero a octubre de 2019, inversión fija bruta acumuló un retroceso de 5.24%, su caída más pronunciada desde 2009. En este contexto, la iniciativa privada reconoce que las empresas globales que operan en el país enfrentan dificultades para invertir en México debido al discurso, dicen, de hostilidad hacia la inversión privada y la falta de certidumbre sobre el cumplimiento de las reglas. Macario, estamos hablando fundamentalmente, en este caso, de otra vez esta situación que se da, se aprueba el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, va avanzando, ahí hay reglas muy claras sobre las cuales hay que cumplir, pero estamos ante otro escenario, el escenario de una, a pesar de este respaldarazo, digamos, de una iniciativa privada que sigue diciendo, hay algo ahí que simplemente no nos permite aumentar la inversión, no nos permite garantizar que aquello que nos comprometimos, porque desde el año pasado está comprometida esta inversión en infraestructura, no me veas con esos ojitos, finalmente no se produce. Efectivamente, el problema es no hay confianza y no hay manera que haya confianza en una administración que no tiene un comportamiento predecible. Bueno, sí tiene un comportamiento predecible, pero no favorable a la inversión. El ejemplo de infraestructura es muy útil. Cuando se presentó el Plan Nacional de Infraestructura, los amigos del auditorio tal vez recuerden que salió una tablita en donde los renglones no equivalían a los totales que aparecían ahí. Y la razón es que los renglones de energía habían sido retirados unos minutos antes de la presentación porque no había acuerdo entre gobierno e iniciativa privada si se iba a permitir que hubiera esta inversión de los empresarios en cuestiones de energía. Y decían, bueno, es que lo vamos a posponer para enero y ahí ya vamos a llegar a un acuerdo. Y ahora nos anunciaban en enero que para febrero se va a presentar este programa de energía en donde ya se iba a permitir la inversión, pero esta misma semana el presidente en una mañanera dice, no les vamos a dar contratos a los privados porque no invierten y no producen. Primero miente, sí invierten y sí producen bastante más de lo que él dijo. Él decía que producen 10,000 barriles diarios, están produciendo 50,000 y están invirtiendo bastante, pero en una mañanera el presidente echó para abajo lo que se había negociado y lo que se había acordado, y yo entiendo que por eso hicieron esta conferencia de prensa Carlos Salazar y la líder de las empresas globales para decir, oiga, pues ya pongan reglas claras porque si no, no se puede invertir. Y el resultado pues son las cifras de las que estabas hablando tú, una caída de prácticamente 9% en términos reales durante el año, que yo no percibo que vaya a cambiar en el futuro próximo. No hay por qué invertir si no sabes si el gobierno va a cumplir su parte o no. Abundando en lo que dice Macario, creo que vale la pena poner énfasis en por qué es tan importante la inversión en el sector energético. En primer lugar, no hay un sector que tenga la capacidad de atraer el monto de inversiones programadas o potenciales para el sector energético. Terminando el sexenio anterior, nos quedamos con que había una cifra muy ambiciosa, pero conseguible, de $200,000 millones de diferentes proyectos. Estoy hablando petróleo, electricidad y renovables. $200,000 millones. No hay un sector en la economía mexicana que tenga la capacidad para mover tal cantidad de dinero. Por eso es tan relevante que estos cambios de reglas del juego en energía, digamos, por eso es el efecto que tienen. Lo segundo es el sector energético tiene un par de efectos, uno es transversal. Un sector energético eficiente produce costos más bajos, más competitivos para la economía. Estoy hablando de costos de electricidad, costos de gas, costos de gasolina, petróleo. Si un país o una región del país no tiene acceso a energía a bajo costo,
simplemente no tiene manera de montarse en la fábrica global donde compite con países o con regiones que sí lo tienen. En buena medida el reclamo que hacen en esta semana el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Empresas Globales, es nosotros hacemos un esfuerzo llevando el argumento para invertir en México en nuestros corporativos, los convencemos porque México tiene muchas ventajas, un mercado interno, en buena medida tiene tareas pendientes por hacer. Ya los convencimos, ya están asignados los recursos y nos cambian las reglas del juego. Por tanto, las cifras con las que habíamos vendido el proyecto hacia afuera ya cambiaron y el proyecto deja de ser viable. Ese es el problema con la inestabilidad de reglas del juego. Y por ejemplo, con los certificados de energía limpia, un mecanismo que se utilizaba para auxiliar a los renovables a que fueran más rentables en el periodo en el que la gente empieza a utilizar este tipo de energía. De pronto cambiaron las reglas y dijeron, Comisión Federal tiene derecho a certificados de energía limpia, se satura el mercado, se cae el precio del certificado y entonces todas las empresas que habían estado invirtiendo en sol y en viento, pues resulta que su rendimiento se vuelve negativo. Y dice, oye, yo invertí bajo ciertas reglas, me cambian las reglas y pierdo dinero. Pues este no es un país serio y entonces dejan de venir, mano. Así de sencillo. Ahora, en el tema de energético hay una legislación o una disposición dentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, donde México puede decidir seguir pues, manejándolo el esquema cerrado. Esa es disposición, no habría ningún problema. Pero si lo llega a abrir, tendría que poner en igualdad de condiciones a inversionistas mexicanos con inversionistas extranjeros. Esto, de alguna manera, pues tendrá, en el momento en que las cifras no chequen y el crecimiento no funcione, forzar al gobierno a un determinado tipo de esquema. Yo entiendo que esto de asociaciones entre Pemex y la iniciativa privada, pues no les rentable al sector privado, pero ahora sí que a lo mejor la realidad, antes de que lo alcance en el tema de bajar la calificación de Pemex, toda esta presión, obligue finalmente a replantear algo que si no se hace a tiempo, pues terminará por alcanzarnos y nos costará mucho más caro. Una definición de economía tiene que ver con toma de decisiones con recursos escasos. Con frecuencia estamos asumiendo desde el gobierno, o está el gobierno asumiendo que hay recursos infinitos, por ejemplo, para hacer las inversiones que el sector privado no va a hacer en energía, pero que además va a haber recursos para construir carreteras, hospitales, operar. El tema para mí más relevante es, si tienes recursos escasos, ¿por qué te empeñas en hacer todo por ti mismo? Sector energético, hasta donde yo entiendo, el sector privado está dispuesto a asociarse con Pemex. Lo que no está dispuesto es entrar en un proyecto que cuesta cientos o miles de millones de dólares con el riesgo de que las reglas cambien. Entonces, yo creo que un tema que el gobierno debería reconsiderar es cuánto dinero tiene real. El presidente ha dicho, yo no voy a romper el equilibrio fiscal, no me voy a endeudar. Con esas dos restricciones, los recursos disponibles para el gobierno son bastante menores de los proyectos o compromisos que el gobierno está queriendo asumir. Esta idea de que para abrir tienes que dar las mismas condiciones a extranjeros que a nacionales, ya está desde el NAFTA, entonces bueno, sí, no es nada nuevo, se reitera ahora y esto es útil. Sin embargo, el problema no es si son nacionales o extranjeros, sino como dice Luis Miguel, ¿para qué? ¿Para qué entras a una asociación? Todos estarían dispuestos a entrar con Pemex asociados si están trabajando por repartir resultados. El asunto es que eso es lo que se quitó, esta era parte de la reforma energética, asociaciones reales y no, como le llamaban, contratos incentivados, que ahora tienen otro nombre, y que es lo que está tratando de usar Pemex. Eso no es negocio para las empresas privadas, porque tú entras a trabajar como, digamos, proveedor y Pemex te paga, le vaya bien o mal, y el asunto es que Pemex no te paga, porque el año pasado dejó de pagarle a los proveedores y ya tenemos pleitos. Entonces, como estamos platicando ahorita, ¿bajo qué lógica alguien puede invertir si no tiene certeza de cuál puede ser el resultado? Si las cosas empiezan a funcionar bien y de pronto el gobierno cambia las reglas para quedarse con todo lo que se obtiene,
pues tú ya perdiste. ¿Por qué metías dinero en esas condiciones? No tiene lógica. Ahora, para el propio gobierno federal, lo que es fundamental en este momento es definir de enero a febrero cuál es la estrategia, porque yo insistiría, la presión a la que vas a estar sometido, en el momento en que una calificadora te baje precisamente la calificación de Pemex, ahí ya no es un problema de que si el sector duro de Morena o el propio presidente o le hace caso a este grupo, o si finalmente la figura de Alfonso Romo es la que termina definiendo, o el secretario de Hacienda. De un día para otro te van a decir, pues fíjese que lo que usted me mostró aquí no se puede, y se baja la calificación, y en ese momento empiezan las presiones. A ver, cuando sucedió el tema con los migrantes a Estados Unidos, cuando amenazó Trump con aranceles, en ese momento el gobierno reaccionó a lo que era originalmente, pasen los inmigrantes, etcétera. Yo creo que hay un punto ahí de racionalidad en donde aquí se está estirando la liga, sabiendo que si quieren garantizar un modelo propio, incluso nacionalista, como lo quieran llamar, de desarrollo, tendrán finalmente que garantizar esto. Me parece que esto tendría que darse, porque si no, esto no va a aguantar ni hasta otros 6 meses. En la crisis de migrantes hubo pragmatismo, yo diría geopolítico. En la parte económica todavía no aparece ese pragmatismo yo diría, en el sector energético. Tenemos todavía un primer ensayo cuando las calificadoras anunciaron que estaban revisando la calificación de Pemex. La respuesta fue todo menos pragmática. Se culpó a las calificadoras de tener intereses creados. Hubo un diputado o senador de Morena que amenazó con prácticamente expulsar a las calificadoras del país, no dejarlas operar. Entonces, sí tengo la impresión que hay una parte del gobierno que se quiere pelear con el diagnóstico médico, con el médico o con la báscula. Hay otra parte que es pragmática. En esta discusión, ojalá el ala pragmática termine imponiendo su criterio. No, eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que en la mañanera del día siguiente el presidente va a decir que Pemex está quebrado porque el neoliberalismo lo dejó quebrado y que él lo va a recuperar. Yo creo que eso no va a suceder. Así va a ser, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos el INSABI, por supuesto, también otro problema de salud pública y dicen muchos de seguridad nacional. Esto es Dinero y Poder. Ante las dificultades del arranque en el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, la Secretaría del ramo dice que será hasta finales del año que se alcanzará la gratuidad en los servicios. Las autoridades advierten que se trata de una campaña de desinformación, dicen, por el nuevo modelo de atención. Sin embargo, existen quejas de parte de ciudadanos a quienes les han cobrado cuotas de recuperación cuando han acudido a solicitar servicios sin ser derechohabientes. Luis Miguel, el tema es un tema bastante difícil de manejar, básicamente porque de lo que se trata es de transformar, yo te diría que de un día para otro, al Seguro Popular, que era finalmente un modelo que con todos los defectos que se le pueden plantear, fundamentalmente el hecho de que se trasladaban recursos a los estados y en ocasiones pues se hacía mal uso de ellos, pero que de una manera muy clara se estaba atendiendo a más de 53 millones de mexicanos que no tenían asistencia de ningún tipo y que de una manera muy clara pues comenzaron a ser atendidos de un fondo para atender un fondo para enfermedades catastróficas, como se le llama, para atender precisamente este tipo de padecimientos muy, muy caros para atender, como cáncer, como diabetes, enfermedades VIH, SIDA, que tienen altísimos costos y que definitivamente un grado importante de la población no tiene acceso a ese tipo de medicamentos. Cuando esto se trata de centralizar para evitar corrupción sin tener los instrumentos adecuados para entrar en una cadena, digamos, de control por un lado y por otro lado de suministrar el servicio, esto se convierte verdaderamente en un caos. Sí, Ezra, yo diría las críticas o los focos aparecen prendidos en dos lados. Uno es en el nivel, más básico, nivel tierra, que es el usuario de todos los días, y el otro es a nivel, podríamos decir, tecnocrático, y es si la propuesta
tiene el suficiente sustento financiero, si hay recursos para cumplir con una política pública que es muy ambiciosa. ¿Por qué hablo de estos dos niveles? En el primero estamos escuchando muchísimas anécdotas que dice la gente, estamos pagando por servicios que nos habían dicho que eran gratuitos, estamos pagando más incluso que el año pasado por recibir, hay veces una cama, hay veces algún tipo de tratamiento, algún medicamento. En el otro nivel tiene que ver con garantizar atención médica gratuita a tantas personas es muy caro. Y no solo es un asunto de dinero, de mucho dinero, sino de mucha planeación financiera. Se necesitan modelos actuariales muy sofisticados, etc. Una de las preguntas que ha estado todo el tiempo en el aire es ¿por qué no modificar, por qué no reestructurar el Seguro Popular a partir de lo que ya se tenía, corregir los defectos que sí tenía, en vez de ir por un modelo totalmente nuevo? Hasta ahora las respuestas no han sido contundentes para dejarnos satisfechos. El Seguro Popular, como bien dices tú, tenía algunos defectos. Yo diría el principal es al transferir los recursos a los estados, generó muchos incentivos perversos de manejo de los recursos por parte de los gobernadores. Las anécdotas son enormes. Yo diría probablemente el mejor símbolo de este abuso es Javier Duarte y esta hasta cierto punto leyenda urbana de los medicamentos de cáncer que fueron llenados de agua. Eso de alguna manera está en el aire y para mucha gente que dice no queremos nada de lo que era el Seguro Popular, esa es la imagen. Pero del otro lado, como bien dices tú, había un aprendizaje, un servicio garantizado para mucha gente que por el solo hecho de ser mexicano tenía acceso a salud. Creo que uno de los temas más delicados del arranque del INSABI es la falta de reglas de operación. Es muy difícil, yo diría, no para un esquema de salud tan complejo, para tantos millones, yo diría hasta para un equipo de fútbol con 11 personas, es imposible imaginar que funcionara sin reglas de operación, que el portero sepa dónde puede estar, que el centro delantero sepa cuál es su tarea, que el masajista sepa dónde tiene que estar y un larguísimo etcétera. En ese contexto, una de las preguntas más interesantes para lo que viene es ¿qué tanta capacidad va a haber de parte del gobierno para incorporar el aprendizaje de los primeros días? Yo diría si va a haber posibilidad de dialogar con expertos de administraciones pasadas en un contexto menos polarizado. Así es, porque bueno, finalmente hubo intentos por parte de secretarios de salud de otras administraciones de tratar de explicar el por qué no se debía de desmontar totalmente el Seguro Popular. En todo caso, esta idea de la gratuidad, pues no, gratis no es nada. O sea, esto se paga con impuestos y esto se paga con parte importante del presupuesto. Y creo que ese es un elemento fundamental. Ahora, estamos hablando de medicina social que tiene grandes beneficios, pero también problemas importantes. A ver, uno voltea a ver el sistema de salud canadiense, por ejemplo, o el sistema de salud británico como tal. Son sistemas de salud. Finalmente es medicina social en donde no se tiene la atención en forma inmediata porque hay una enorme demanda y no tienes la capacidad para brindarla en forma inmediata. En el caso canadiense, hoy lo decían varios en distintas columnas, en el caso canadiense, yo en algún momento hasta vi a muchos hacerlo allá en Canadá, se cruzaban en la frontera a Estados Unidos a recibir el servicio porque los recibían en forma inmediata. El tema de la inmediatez te cuesta más caro, pero tengo en forma inmediata el servicio a estar esperando a recibirlo en la medicina social, aunque sigue siendo de gran calidad. En el caso mexicano es cierto, estamos ante una situación en donde incorporar a grandes masas a recibir el tratamiento, que no es, por supuesto, no tiene la calidad de estos sistemas internacionales, pero que lo que te hacía era evitar en muchísimos casos la muerte de muchas personas y que eso significó un avance importante, un avance que hay que tomar en cuenta porque finalmente conseguiste, por un lado, quitar esta idea de que solamente aquellos que trabajaban podían tener seguridad social, que es algo que diría uno, bueno, pues es una forma de fomentar la formalidad, sí, pero mientras tengas una informalidad
tan grande como en la que vive en México, si a ese sector informal no le brindas una opción de salud, te vas a enfrentar a un problema muy grave de salud generalizado, en donde resolverlo, por lo menos, ahí está la propuesta de Levy, en Santiago Levy en su momento, de decir, es que hay que utilizar el IVA en alimentos y medicina para dárselo a todos, independientemente si trabajan o no, y de esa forma ir manejando el tema de pasar a la gente de lo formal o de lo informal a lo formal por otros mecanismos, porque pues sí, es importante que la economía se vuelva formal, pero no puedes abandonar a millones de personas bajo el argumento de que si no trabajan formalmente no tienen seguridad social. Sí, tú haces referencia creo que a dos temas que son muy importantes. Uno tiene que ver con cómo se puede financiar. La mayor crítica que hacía Santiago Levy al Seguro Popular es terminó incentivando o legitimando la informalidad. Así es. Pero del otro lado, la respuesta desde el gobierno, yo creo que correcta en ese momento, era si 60% de la población está en la informalidad, no puedes esperarte a que se formalicen para darles, vamos a decir, ciudadanía médica. Claro. El otro tema es, estamos retomando ejemplos de otros países con frecuencia fuera de contexto. Se dice el sistema médico de los países nórdicos. Ajá. Vamos poniendo dos datos, son países con muy poca población. Uh-huh. Incluso Canadá. Tienen un país nórdico más o menos, tiene la población de un estado mediano en México, como Jalisco, como, vamos a decir, como Guanajuato. La otra cosa es, tienen muy altos niveles impositivos. Es decir, volviendo a lo que decías tú, en realidad los servicios médicos son universales y gratuitos porque los impuestos son tan altos que alcanzan para pagar. En el punto en el que estamos, yo diría, la reflexión alcanza todo el sistema de salud en México. El IMSS y el ISSSTE, no hemos hablado en todo este arranque de año, pero no están precisamente en una situación boyante. Tienen vamos a decir, un estrés financiero muy significativo. Están enfrentando un reto del envejecimiento de la población y de su propio cuerpo de trabajadores, donde ya una parte muy significativa de sus recursos va para pagar jubilaciones, ya no para pagar operaciones. Servicios. Entonces, yo diría, en este momento todos los focos están en el INSABI, pero en última instancia tendríamos que abrir la discusión, si se vale decirlo así, y pensar en el sistema de salud. Ha habido muchos intentos, cuando vemos en el papel, de crear un sistema donde, por ejemplo, se puedan tener economías de escala en el uso de la infraestructura entre IMSS, ISSSTE, que dicen los expertos ha sido imposible por cuestiones tanto de, vamos a decir, de contratos laborales de los trabajadores, pero también de reglas de operación, volviendo a esta palabra. A mí me gustaría, respecto al INSABI, en los próximos días, tener más claridad respecto al esquema financiero. ¿Cómo vamos a resolver? Se está hablando de cubrir operaciones o enfermedades que no cubría el Seguro Popular para más gente. Eso no solo es un asunto de más austeridad, de manejo más eficiente, son más recursos. ¿Cuáles son los estudios actuariales que nos van a decir? El otro tema que creo que no es menor es relaciones Estado federal con los estados. Estamos viviendo en muchos de los grandes temas de agenda nacional un proceso de centralización que tarde o temprano va a tener efectos secundarios. En particular, una de las razones por las que se descentraliza, se federaliza, tiene que ver con que la atención o las autoridades que atienden están más cerca del problema. El centralizar tiene la ventaja del control, como bien decías tú, pero tiene el riesgo de que vas a perder capacidad de atender en detalle, velocidad de respuesta. La geografía nacional es despiadada en ese sentido. Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, un tema que habrá que seguir todavía, pero por lo pronto pues termina siendo, dicen muchos, un tema de seguridad nacional y no solamente un tema de salud. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes tema de empleo, otro problema para la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante 2019 se crearon en el país 342.077 empleos formales, la cifra más baja en los últimos 10 años. En 2018 se crearon 660.910, lo que implica una baja del 48% de los empleos creados el año pasado. El 95% son permanentes. Bueno, ahí está el dato, Macario, con respecto a al tema de generación, creación de empleo formal. Parecería ser que y una parte importante también está en la informalidad, o sea, fue absorbida por la informalidad. No sabemos todavía ese tipo de dato, pero pues esto tiene que ver también con este crecimiento. Todavía no tenemos el dato oficial, pero es un crecimiento cero, prácticamente no crece la economía. Y aquí un poco la idea es cómo proceder, qué forma tendría que generar o a partir de qué modelo se tendría que generar una mayor creación de empleos. Y bueno, pues una de las áreas fundamentales es construcción. Yo creo que ese es algo de lo que lo que te explica esta enorme caída es el dato que te da construcción. Si construcción la tienes en una caída tan brutal como la que tenemos desde hace mucho tiempo y más agudizada el último año, el tema de empleo se vuelve pues muy difícil de superar sin esta área que le den un empujón importante, ¿no? Sí, como bien dices, el crecimiento económico en 2019 fue pues no solo escaso, sino realmente ligeramente negativo. En unas semanas sabremos los datos con certeza, semana y media, pero va a quedar abajito de cero, muy poquito, prácticamente cero, digamos. Cuando la economía no crece, pues no se pueden generar empleos, tan sencillo como eso. Entonces, bueno, pues nada más son 342,000 empleos ya netos durante el 2018. Esto significa que durante 2019, esto significa que durante el tiempo que ha estado el actual gobierno, que es de diciembre de 2018 al día de hoy, llevamos una pérdida neta de 50,000 empleos, porque diciembre suele ser un mes de caída, entonces, bueno, pues le tocan 2 diciembres, viene cayendo. Vamos a ver en 2020 si se compone esto, pero no hay manera de que se genere empleo si no hay crecimiento, y el crecimiento, no se ha podido recuperar. En parte está la caída de construcción, como dices, que es esta caída de inversión de la que ya platicamos hace rato, pero también en parte tiene que ver con que todo el resto de la economía no se mueve. En realidad, donde más empleos se generan es en el área de servicios. Ahí es donde tenemos la mayor generación de empleo. Pero si pues no hay crecimiento, entonces no puedes corregir esto. Efectivamente, las personas que no logran conseguir empleo formal tienen que moverse a la informalidad, no hay otro lugar. Entonces va a crecer, también lo vamos a saber la próxima semana, cuánto fue el crecimiento en la informalidad. Y esto, bueno, pues deteriora un poco el nivel de vida de la población. En este año se tuvo la adecuada decisión de subir el salario mínimo en 2018 para 2019, y con eso el salario real crece en alrededor de 2 puntos durante 2019, entonces no está tan mal. Vamos a ver para el próximo. Perdón, porque también tienes un dato de inflación muy bajita, muy bajo. Sí. Inflación provocada, por una estabilidad en el tipo de cambio, si esto es un factor. Sí. 2, una baja demanda también, sí, porque eso es lo que te genera. Y quizá el dato, es cierto, hay un aumento al salario real, al salario mínimo, a los contractuales también, parece que sí como impulso, y esto te genera todavía un consumo que te impulsa o que te da la posibilidad de no tener un dato más malo en crecimiento. No sé hasta cuándo esto puede durar, si esto eventualmente pegue en inflación o no lo sabemos. El problema aquí es si finalmente esta tendencia de subir salarios mínimos como se hizo o como se volvió a hacer de nuevo, ¿qué le pasa frente al salario contractual? Porque cada vez se acerca más el salario mínimo a lo que sería lo que pagan normalmente en las empresas. Uno diría que bueno, ¿no? Pero yo no sé si las empresas estén también en la capacidad de pagar esas cantidades y si eso beneficie finalmente al trabajador, ¿no? Sí, bueno, el aumento al salario mínimo para 2019 fue de 16%.
el aumento promedio del salario formal está en el orden de 5%. Es decir, hubo muchas personas a las que aumentó el mínimo, pero a ellos no les aumentaron la misma proporción. Entonces, medido en número de salarios mínimos, se nos han ido moviendo hacia abajo los salarios de los mexicanos, no lo suficiente como para perder ingreso. Es decir, sí hay un incremento en su ingreso, pero es mucho menor que el del mínimo. Hay un incremento en remesas también muy importante, que aunque el tipo de cambio no jugó a su favor, de cualquier manera son más dólares. Entonces, estas dos fuentes de ingreso adicional en los hogares les han permitido comprar más. Consumo crece durante 2019 y es lo que sostuvo a la economía. Esto es algo que muchas personas a veces no perciben. Dicen, pues, ¿cómo es que López Obrador es tan popular si la economía crece cero? Bueno, para un porcentaje muy grande de mexicanos, quienes ganan menos de 3 salarios mínimos, la economía sí creció. Creció en el sentido de que tienen un poco más de empleo, de que hubo un poco más de salario. Entonces, para ellos estuvo bien, no estuvo mal. Los que nos dedicamos a estudiar esto pensamos que hay un riesgo de que estas cosas no se puedan sostener en el mediano plazo y al final acabemos peor. Pero para quien está recibiendo hoy su lanita de remesas o un poquito más de salario, o puede comprar mejores regalos en Navidad o pueden traer mejores cosas los Reyes Magos, pues están contentos y por eso la popularidad continúa. Pero esto hay que ver si va a funcionar más tiempo, porque si la economía no reacciona, eventualmente ya no se van a generar empleos. Ahorita todavía generamos 1.7% es el crecimiento de empleos en el 19. En el 20, si la economía sigue como está y ahora tienes el costo adicional de un aumento de 20% al mínimo, pues esto sí ya puede tener un costo. Entonces vamos a ver de qué tamaño puede ser el efecto. ¿Qué le pasa a los salarios contractuales, Macario? Cuando tienes un 20% de aumento, otra vez los vas a ir pegando, ¿no? Se van a ir juntando todos y todo el mundo va a empezar a ganar en los primeros montoncitos, digamos, 1, 2, 3 salarios mínimos, ahí se va a quedar todo el mundo. Esto no necesariamente es malo, pero implica que ya no puedes subir mucho más el mínimo porque empiezas a cortar ya donde el empresario ya no puede pagar, ¿no? Es decir, ahí sí se empieza a complicar en serio. Hay todo tipo de empresas, algunas tienen facilidad de pagar sin problema, pero otras no, y ahí es donde están las pymes, por ejemplo. Entonces empiezas a mandar a todo mundo a la informalidad otra vez, y eso no es benéfico para el funcionamiento de la economía. Entonces por eso hay que ir cuidando. Vamos a ver ahora cómo se comporta, pero todo esto podría resolverse si tuviéramos más inversión, si pudiéramos tener una mayor actividad económica alrededor, como ya lo han dicho los empresarios y lo estábamos comentando, de confianza, ¿no? Esa es la parte que nos está faltando ahorita y no sé si se pueda resolver en el corto plazo. Ahora, presiones inflacionarias a partir de esto, porque, o sea, más allá del tema, por supuesto, de una baja actividad económica, si hay un repunte, se habla quizá llegar al crecimiento del 1% este año, ¿esto pegaría en inflación? ¿O realmente el tema de inflación no cuenta? No, ahorita es tan fuerte la caída en demanda que tenemos una contracción en precios para productor. Es decir, no la inflación del consumidor, sino la inflación al productor está en ceros y algunos meses han sido negativos porque pues, no hay forma de vender. Una buena forma de verlo es como las ventas al comercio, al mayoreo, traen una caída de 6%. Mientras que las ventas al menudeo traen un crecimiento de 2%. Entonces, el que le vende al cliente final le está yendo bien, pero el que le vende a los grandes clientes, ese le está yendo muy mal. Porque está yendo muy barato. Y en consecuencia tiene que bajar precios para tratar de competir y ha ido bajando la inflación. Si el crecimiento de pronto empezara a aparecer, pues este que estaba vendiendo barato empieza a recuperarse y ahí podrías generar esta presión inflacionaria, pero falta para eso, yo no la percibo. A ver, Macario, finalmente, el tema tasas de interés, se dice todavía Banco de México tiene la oportunidad de bajar otro 1/4 de punto en la reunión de febrero. ¿Qué tanto le ayudaría con un tipo de cambio como el actual? ¿Vale la pena? ¿No es necesario? ¿Hay que esperarse? Yo sigo pensando que la tasa de interés en México no tiene tanto efecto, pero si la bajan podría ser buena idea. Sería bueno que lo hagan en febrero porque yo creo que entre marzo y junio a más tardar le van a quitar el grado de inversión a Pemex, vamos a tener presiones y entonces a lo mejor ahí hay que volver a subir. Entonces más vale bajarlo de una vez. Yo pienso que no sería mala idea, pero sí insistiría yo que bajar la tasa de interés en México no genera automáticamente crecimiento porque el problema no está en la tasa, el problema está en la
confianza y esa pues no tiene que ver con la tasa de interés. Aunque bueno, pues tienes una gran confianza por parte de inversionistas extranjeros que le han metido un montón de lana en pesos, en bonos. Es muy chistoso. Ahí sí hay confianza. Sí, pero esa depende del dichoso grado de inversión, Así por es, eso ahí es, por hay eso que cuidarse. jugar. Por lo pronto están jugando, están apostando a que sí. Así es. Macario Schettino y Luis Miguel González, que nos tenemos que retirar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Dinero y Poder en el 11. Muchísimas gracias, de verdad. Y muy buenas noches.